Tengo ahora el placer de presentar al doctor Roberto Barrera, un ex colega que estudió biología en la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en el programa de ecología en Pennsylvania State University. Realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Entomología, University of Florida, y a lo largo de su carrera múltiples entrenamientos especializados, como la aplicación de sistemas de información geográfica con CDC y detección remota en el Centro de Aplicaciones a la Salud de Tecnologías Aeroespaciales de la NASA. El doctor Barrera sirvió como catedrático en la Universidad Central de Venezuela, se acogió al retiro en 2002 y aceptó otro trabajo, la posición de jefe de las actividades de entomología y ecología en Dengue Branch, CDC, aquí en San Juan. Desde el 2003 el doctor Barrera ha estudiado la ecología y el control de mosquitos que pueden transmitir los virus de dengue, chikungunya y West Nile en Puerto Rico. Sus principales intereses de investigación son la ecología y control de vectores y la ecoepidemiología de enfermedades causadas por patógenos transmitidos por vectores, como dengue y malaria. El doctor Roberto Barrera. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre los mosquitos vectores de malaria en Puerto Rico. Y existen en total más de 3.500 especies de mosquitos en el mundo. Y en la charla de hoy estamos interesados en los mosquitos del género Anopheles. Los mosquitos forman parte de lo que se llama el orden Diptera, que entre los insectos caracteriza a todos aquellos que tienen un solo par de alas. El resto de los insectos alados tienen dos pares de alas. Ahí están las moscas, los mosquitos, los magens. Y los mosquitos se agrupan dentro de la familia Culicidae y los anófeles dentro de la subfamilia Anophelini. Eso es una forma de identificar especies biológicas y lograr una clasificación que se entienda por todo el mundo. Son nombres aceptados internacionalmente. De las 3.500 especies de mosquitos hay apenas 430, bueno, son un montón, ¿verdad?, que son anófeles, y de esas solamente 30 o 40 son vectores de malaria humana importantes. Como podemos ver, hay distintas especies que tienen importancia regional, que son autóctonas principalmente, y en las Antillas Mayores y en Centroamérica, Norte de Suramérica, hasta México, el vector más importante es Anopheles albimanus, como ya se ha venido explicando en este foro. Esta es una visión más detallada de la distribución de Anopheles albimanus. Como podemos ver, es en la cuenca del Caribe, principalmente en América Central. En el Caribe existen unas 29 especies de anófeles en total, de las cuales 4 están en Puerto Rico: Albimanus, Vestigipenis, Atropos y Grabhami. Y en Puerto Rico se han registrado unas 41 especies de mosquitos en total. Y aquí vemos las 4 especies de anófeles. Hasta hace poco sabíamos que habían 3 especies, pero hace unos pocos años descubrimos una nueva, que no es una nueva especie, sino que es el primer récord para Puerto Rico. O sea que en lugar de tener 3, ahora tenemos 4 especies de anófeles. Y los más importantes son Albimanus y Vestigipenis. Aquí vemos subrayados otros mosquitos que tienen importancia médica, como es el Aedes aegypti, que es el principal transmisor de dengue y chikungunya en la actualidad, pero también puede transmitir fiebre amarilla y Zika. El virus Zika, como el virus de chikungunya, es un virus africano que se ha venido esparciendo y actualmente se encuentra en Brasil. Y probablemente siga el mismo proceso de expansión en las Américas que hizo chikungunya. O sea que es probable que el virus Zika esté en la región en el futuro cercano. Estas otras especies de mosquitos, como Aedes taeniorhynchus y los Culex, bahamensis, Habilitator, Nigripalpus y Quinque fasciatus, los hemos encontrado infectados con el virus de West Nile. El virus de West Nile entró a Nueva York
en 1995, de ahí se ha diseminado por todas las Américas, y a Puerto Rico este es un virus que llega en las aves migratorias, y por lo menos en los estudios que hemos realizado no hemos podido demostrar que se haya vuelto endémico, sino que es reintroducido periódicamente en aves migratorias, circula por un tiempo, desaparece y vuelve de nuevo. Pero hay mosquitos que son potencialmente muy importantes desde el punto de vista médico, como es Aedes aegypti, que vemos que puede transmitir una gran cantidad de arbovirus que no están presentes, pero que potencialmente pudieran llegar. Pues Anopheles atropos es esta especie de Anopheles que descubrimos hace poco, tiene una distribución muy amplia desde Estados Unidos, es un mosquito costero de aguas salobres, se le encuentra principalmente en pantanos costeros y mangles o manglares. Las hembras pican tanto de día como de noche, pero sobre todo de noche. Los mosquitos adultos son atraídos a luces artificiales y pueden entrar a picar dentro de las viviendas. Este Anopheles puede transmitir Plasmodium vivax experimentalmente, pero no se le ha involucrado como un vector importante. Sí se conoce que transmite Dirofilaria imitis. Anopheles grahami tiene una distribución un poco más amplia y en Puerto Rico, como pueden ver, en muchos municipios, esto es post-erradicación. O sea, no estamos hablando de antes, sino de fechas relativamente recientes. Nosotros recientemente los hemos encontrado en Patillas, Fajardo y en San Juan. Anopheles grahami pica a las personas y otros animales, especialmente durante la noche, como la mayoría de los anofelinos. Las larvas se desarrollan en aguas claras, en la sombra o al sol, en las márgenes de ríos, pantanos y manglares de aguas salobres, canales y recipientes artificiales, como tanques de agua. La importancia médica es que se demostró aquí mismo en Puerto Rico hace varias décadas que se puede infectar con Plasmodium falciparum, pero nunca se ha involucrado como un vector importante. Anopheles vestitipenis también es otro mosquito de estos caribeños, con una amplia distribución, tanto en las Antillas como en América Central. Nosotros lo hemos encontrado en Fajardo y en Patillas. Estos mosquitos pican durante la noche o en días nublados durante el día. Pueden entrar a las casas a picar en algunas localidades y como otros anofelinos se desarrollan en aguas claras, sombreadas o al sol, a las márgenes de pantanos y ríos, en cultivos de arroz, en lagunas y charcos de lluvia. Es un vector reconocido de malaria en el sur de México, Guatemala y en República Dominicana, como un vector secundario. Y el más importante, pues, Anopheles albimano, que tiene la distribución más amplia en el Caribe, el más abundante normalmente, muy ampliamente distribuido en Puerto Rico, y nosotros lo hemos visto en Fajardo, Patillas y en San Juan. Nosotros no hemos hecho estudios extensivos en la isla, estos son estudios que se derivan de las investigaciones que hemos hecho sobre el virus West Nile, pero en estos muestreos hemos capturado las 4 especies de Anopheles. Albimanos pica principalmente fuera de las viviendas, como dentro de las 8 de la noche y las 11 principalmente, pero toda la noche. Puede entrar a picar dentro de las viviendas, pero pican y no reposan normalmente, sino que pican y salen, lo cual pues tiene implicaciones desde el punto de vista de control, porque los insecticidas residuales no tienen un gran efecto en esta especie. Pero hay variaciones de lugar a lugar, o sea que hay que conocer la biología y el comportamiento en cada sitio. Lo que es válido, por ejemplo, para Puerto Rico no necesariamente lo es para Guatemala. Entonces, son estudios que tienen que tenerse al día. Se crían en cuerpos de agua permanentes asociados a vegetación emergente, flotante o con algas. Y tienen hábitos de picada generalistas, pican a las personas, pero también tienen una alta preferencia por animales domésticos como ganado, caballos, y es el principal vector de malaria en el Caribe. Entonces, una pregunta que uno se hace es qué tan competentes son estos mosquitos. Y las características de los vectores competentes, no solo de malaria, sino en general, son que tienen un bajo umbral de infección, es decir, se infectan con una baja parasitemia o viremia, tienen una alta replicación, crecimiento o reproducción dentro del vector, tienen un alto porcentaje de transmisión, el patógeno no afecta la capacidad de vuelo o la sobrevivencia del vector,
El parásito tiene un ciclo corto de incubación extrínseca. Ese es el tiempo desde que el mosquito pica a una persona infectada y, en este caso, el Plasmodium pasa por sus etapas de desarrollo y llegan a las glándulas salivares. Ese es un periodo que dura entre 1 y 2 semanas en el mosquito. Y depende mucho de la temperatura, pero también de la especie de mosquito. Deben tener una alta capacidad de dispersión o de vuelo, una larga vida y ciclos gonadotróficos cortos y numerosos. Un ciclo gonadotrófico es que los mosquitos tienen que picar para obtener la sangre y poder producir sus huevos. Lo maduran y en 2 o 3 días lo colocan y luego vuelven a picar para producir el siguiente grupo y así. Entonces, mientras más ciclos gonadotróficos, mayor probabilidad existe que el mosquito va a picar a una persona infectada y va a tener tiempo el parásito para multiplicarse y llegar a ser infectante e infectar a otra persona. O sea, los vectores, por ejemplo, Anopheles gambia en África, pasan por muchísimos ciclos gonadotróficos, lo cual lo hacen vectores altamente eficientes. También debe haber coincidencia espacial y temporal de los mosquitos con el hospedador y una preferencia alimentaria hacia humanos. Esto es una comparación entre las dos especies de vectores, albimanos y vestigipenis en República Dominicana, solamente para llamar la atención de unos parámetros, por ejemplo, el índice de alimentación sobre humanos. Los mosquitos que se capturaron en ese estudio, apenas el 10% habían consumido sangre humana y vestigipenis el 8,8%. Eso es bien bajo para un anofelino para ser eficiente. Y la sobrevivencia del mosquito de albimano, 68%, 61% para vestigipenis, que son tasas de sobrevivencia relativamente bajas. Mientras mayor es la sobrevivencia diaria, mayor es la longevidad y mayor oportunidades va a tener el mosquito de picar a más personas. Entonces hablamos de la capacidad vectorial, que es el número de inoculaciones nuevas a partir de cada caso de malaria por unidad de tiempo. Esos parámetros que les mostré pues, forman parte de ese cálculo y, por ejemplo, si una persona con Plasmodium falciparum que no ha sido tratada puede infectar mosquitos por 80 días consecutivos, la capacidad vectorial combinada, en este caso de albimanos y de vestigipenis, determinaría la existencia de casi 2 inoculaciones nuevas de Plasmodium por cada caso de malaria, lo cual no es despreciable. Podría ser muchísimo mayor, pero es importante y explica por qué estos albimanos ha sido y sigue siendo un vector importante. Aquí vemos una comparación de los principales vectores de malaria en el mundo, el índice de alimentación sobre humanos, y vemos que en albimanos, como vimos, es del 10%, y vemos que los principales vectores en África, como Anopheles gambiae, es casi del 100%, Funestus, arabiensis. Estos son anófeles que decididamente prefieren, aún en la presencia de otros animales, picar a las personas. Y si vemos la sobrevivencia diaria, pues también albimanos no está entre los mosquitos que tienen la mayor sobrevivencia diaria. O sea que no es una especie altamente competente o capaz de transmitir. Y sin embargo, pues como se ha descrito aquí en las presentaciones anteriores, ha causado y sigue causando mayores casos de malaria en la región del Caribe. Bueno, algunas medidas de control, ya se ha hablado un poco de ello. Básicamente la reducción del número de mosquitos a través del control de fuentes de cría tiene que ver con la remoción de vegetación flotante o a orillas de canales y de ríos, porque las larvas de los anofelinos se esconden pegándose a ramitas, pegándose a hojas, para que los peces u otros depredadores acuáticos no los vean y se los coman. Entonces, nada más la remoción de vegetación flotante es importante. También la manipulación u obras de ingeniería ambiental que tiene que ver con el drenaje de áreas inundadas, la irrigación intermitente de los cultivos de arroz para impedir el desarrollo del mosquito y la regulación e inspección de grandes obras de construcción o de agricultura. Por ejemplo, si vamos a retomar el cultivo de la caña de azúcar, pues tenemos que estar bien pendientes de que no estén produciendo anófeles. También usamos larvicidas
como el Bacillus thuringiensis o el Bacillus esféricus, que son herbicidas bacteriales que se aplican en el agua, o el uso de depredadores, como vimos, ya se utilizaba en 1921, creo que era. Y los adulticidas, que básicamente son insecticidas en contra de las fases adultas, que es el rociado intradomiciliario, pero que en el caso de Anopheles albimanus posiblemente no sea tan eficiente, porque, como dije antes, pican y salen. Y el rociado espacial, fuera de las casas, que es muy efectivo, pero tiene que ser repetido con frecuencia para poder controlar la población, a menos que simultáneamente se estén controlando la cría de mosquitos en los cuerpos acuáticos. Y la protección contra picadas de mosquitos a través del uso de materiales impregnados como los mosquiteros, las cortinas. De nuevo, habría que ver si son tan efectivas. De todas formas, el uso de mosquiteros, y sobre todo si están impregnados, es profiláctico no solamente para malaria, sino para todas las enfermedades transmitidas por vectores. El uso de repelentes, sobre todo de noche, que son los picos de actividad de los anofelinos, y la protección de la vivienda con tela de mosquitero y mejoras estructurales para evitar la entrada de mosquitos. Y por último, unas recomendaciones, que es mantener un sistema de vigilancia adecuado para detectar niveles bajos de transmisión o casos importados. Eso se logra a través de un sistema primario de salud fuerte, que yo creo que existe en Puerto Rico, pero es bueno que haya notificaciones. Darle seguimiento a los casos importados hasta que el paciente esté libre, que no pueda de infectar otros mosquitos, por ejemplo usando mosquiteros impregnados. Estratificar las zonas de riesgo donde hay mayor persistencia de anófeles, zonas de alta abundancia. Hacer mapas de los criaderos de Anopheles albimanus. Realizar medidas de control preventivas para evitar que crezcan las poblaciones. Y conocer cómo son las variaciones estacionales, para saber en qué épocas. Normalmente en el caso de Anopheles albimanus, en todos los sitios donde se ha estudiado, las densidades aumentan significativamente después de las lluvias. Si la lluvia es un regulador importante. Y pues muchas gracias.